Queridos amigos cibernautas, ya estamos en la sección de nuestras raíces y le quiero dar la bienvenida al doctor Jesús Sotomayor en este jueves. Qué gusto Buenas que tardes. esté por aquí con nosotros, doctor. El gusto es de nosotros. Muy bien, gracias a Dios. Oiga, el día de hoy nos tiene un tema muy relevante, el primer reparto agrario de la laguna. Sí. Efectivamente, decidí este tema porque hay que confesarlo. Todos estamos con el reparto agrario de Lázaro Cárdenas en 1936, pero olvidamos que en 1864 don Benito Juárez García, cuando venía precisamente en su caravana de la dignidad, ya con anterioridad don Jesús González Herrera de Matamoros le había platicado, le había expuesto el problema que confrontaban los matamorenses con don Leonardo Zuloaga, el fundador de Torreón. Él se decía propietario de esas tierras conocidas en ese entonces como la Vega de Marrufo, ¿verdad? Entonces, don Benito Juárez empezó a pedir información, datos, documentación, a ver qué es lo que había al respecto. Y se estuvo pues empapando del problema. Llegó un momento, repito, para 1864, que cuando venía en la caravana de la dignidad, llegó a lo que antes era conocido como el Álamo de Parras, que era hoy Viesca, Coahuila. Muy bien, sí. Se llamó primero Álamo de Parras. Y luego llega ahí y precisamente lo va a ver Jesús González Herrera, le recuerda del asunto, el problema que tienen con Zuloaga, y de inmediato dice: vamos a decretar que esas tierras son propiedad de los colonos, y reparte 352 lotes de terreno de 113, 114 hectáreas cada uno para 352 matamorenses. Ahí se los reparte, se decreta, se dicta una resolución en la cual se dice que los los habitantes de Matamoros son los propietarios de esas tierras. Había el problema de que Leonardo Zuloaga, no sin faltarle algo de razón, él decía: es que esas tierras son mías, yo compré toda esta área cuando él y don Juan Ignacio Jiménez se dividen lo que era la laguna, precisamente, se dividen don Juan Ignacio lo que le correspondía a Durango y don Leonardo lo que le correspondía a Coahuila. Y él decía que sus tierras iniciaban en Torreón e iban a terminar en Santana de los Hornos, allá cerca de Parras, Coahuila. Muy extenso. No, extensísimo el latifundio. Pero Benito Juárez, con esa apego al derecho, a la ley, y sobre todo a que pues los matamorenses tuvieran un pedazo de tierra en propiedad, desde luego, decreta que ellos, los matamorenses, son los propietarios de aquellas tierras. Dicen los que saben, los autores de derecho agrario, que solamente le faltó darles asistencia social y técnica para que se cumpliera la reforma agraria integral, porque no solamente les dio la tierra, él dijo también en su decreto que en principio dijo que les correspondía regar sus tierras con agua del río Aguanaval, y luego ya más adelante dice: no, también les corresponde el agua del río Nazas. Entonces todo esto para estas personas, que fue un golpe tremendo para Leonardo Zuloaga, que estaba asesorado, desafortunadamente para él, por Vidaurri, aquel famoso gobernador de Nuevo León, que tuvo la ocurrencia, porque yo así le llamo, de juntar el estado de Nuevo León con Coahuila, estado de Coahuila y Nuevo León, o Nuevo León y Coahuila. Y decía que él mandaba y se hizo una constitución general de Coahuila y Nuevo León.
sí de algún tiempo que estuvieron pues juntos en el mandato de una persona que era él. Sí, pero precisamente don Benito Juárez también, en su caravana, cuando llega a la ciudad de Saltillo, ahí decreta que no tienen por qué estar Coahuila anexada a Nuevo León, que Coahuila fue un estado y era un estado que se origina desde tiempo atrás, y entonces debe de ser un estado autónomo. Entonces, este señor Zuloaga, de todos nuestros respetos, porque fue el fundador de Torreón, ¿Cierto? a él se le debe el rancho del Torreón precisamente, pues se asesora de Vidaurri, y Vidaurri, como estaba en contra de los republicanos, de los señores de don Benito Juárez, pues le hace la lucha como no se imaginan. Hubo unas matanzas tremendas, mandaban tropas de Nuevo León para Matamoros, Para recuperar las tierras. para recuperar las tierras, lo que no logran porque viene precisamente ese decreto que se da un 28 de agosto de 1864, ¿no? Que este lunes que entra se cumple un aniversario más. Yo quise hablar de esto porque es un tema pues hasta cierto punto desconocido por la gran mayoría de los coahuilenses y de México entero, ¿verdad? Que antes del reparto también de primera de don Lázaro Cárdenas, en 6 de octubre de 1936, fue el reparto el 28 de agosto, pero de 1864. Por eso es el primer reparto agrario en la laguna, y si le escarbamos tantito, a lo mejor fue el primer reparto agrario en todo México. Sí, porque ya tiene bastante tiempo, era de la época precisamente de Benito Juárez. Sí. Y precisamente, repito, los autores de Derecho Agrario han comentado que, caray, nada más les faltó la asistencia social y el crédito para que fuera la reforma agraria integral, la reforma agraria tal y como se tuvo ya más adelante. Ajá. Pero Benito Juárez fue un agrarista de primera parte, de una persona legalista por la Constitución de 1857, leyes que dictó, ¿verdad? Fue un agrarista y sobre todo que benefició al pueblo de Matamoros, Coahuila. Sí, por supuesto, con esta gran parte de la historia, que sí lo menciona un poco por ahí desconocido, que pues sí se debe de dar precisamente pues a conocer, ahora la redundancia, porque es un tema muy trascendental, muy importante, primero que todo pues para las personas de Matamoros, de aquí de Coahuila también, y después pues de México, como ya le mencionaba, una anécdota histórica en donde también hubo una lucha por mantener las tierras, porque bueno, como nos comenta, ¿no? Se quedaron de brazos cruzados, quisieron recuperar las tierras, pero los matamorenses pues no los dejaron. No, lucharon, fueron héroes, Ajá. en la defensa de la tierra, porque ellos decían, ellos lo solicitaron en su momento al gobierno federal y se los concedieron, pero llega este señor Leonardo Zuloaga y dice, no, eso está dentro del área que me corresponde, que me pertenece, ¿verdad? Y precisamente me imagino que no hay nombres como tal de los matamorenses que lucharon en esos momentos, por lo mismo de que no se dio a conocer tanto esta lucha, ¿verdad? Me imagino. Sí hay, por ejemplo, se reconoce a don Jesús González Herrera, que después fue un gran general, ¿verdad? Que luchó por Benito Juárez precisamente, y otros más que estuvieron muy atentos a esta problemática de los laguneros. Pero es muy importante que sepamos que un 28 de agosto, pero de 1864, el Benito Juárez, el benemérito de las Américas, ¿verdad? Decretó que esas tierras le correspondían a 352 familias. Cada lote de terreno, vuelvo a decirlo, les repartió 352 lotes a 352 familias, y cada lote constaba de 113 hectáreas, una superficie, pero más que suficiente para que se la trabajaran, la explotaran y se mantuvieran. Perfecto, pues ahí está
otra gran parte de la historia de Coahuila, ahora en parte de Matamoros, y le agradecemos muchísimo al doctor Jesús Sotomayor en este día por habernos acompañado, Al por contrario. habernos traído esta gran historia, forma parte de la historia, perdón, de Coahuila. Por supuesto, lo estamos esperando el próximo jueves, doctor. Claro, Muchísimas gracias. aquí estaremos. Gracias, doctor.